construcción, la 1185 del 2008 y el decreto 763 del 2009, que es el reglamentario de esa ley. Y esa ley, ese ordenamiento jurídico, establece de forma clara cómo se deben articular y cómo se deben hacer los denominados PEN. Por ende, inclusive con la intervención de la señora secretaria de Planeación, concejal Múnera, a pesar de lo doloroso que toca decir, de lo ineficiente, lo ineficaz que ha sido la administración distrital en el manejo de este tema y de muchos otros temas desde el punto de vista de la gestión pública, que hoy el proceso PEN no existe. Y no existe porque la señora secretaria de Planeación dijo claramente que apenas el DTS se está configurando. Y si se está configurando, si se está elaborando, no ha cumplido a cabalidad lo que establece los principios de la ley 1185, que es el principio de socialización, divulgación y de concertación interinstitucional, que son principios y mandamientos de optimización que establece la norma para los abogados que aquí han planteado que el tema es eminentemente jurídico. Por tal motivo, concejal Múnera, estamos hoy, a pesar de que existen unos documentos soportes, una planimetría, estamos hoy apenas en el proceso de la construcción de ese documento y no podríamos, por ende, entender, porque hay que marcar responsabilidades, no podíamos entender la declaración entonces apresurada del señor alcalde, quien en el Universal manifestó que en un mes había PEN. Y si el señor alcalde manifestó que en un mes se firmaría la resolución del famoso documento PEN, no se puede entender esa manifestación del señor alcalde con lo que acaba de plantear aquí la secretaria de Planeación, que estamos en el proceso de construcción. Y qué buena hora que nos encontremos entonces en el proceso de construcción, porque podremos entonces aplicar lo que establece los principios fundamentales de la democracia representativa y participativa, que es la involucrar a la sociedad, a la ciudadanía en un tema tan importante. ¿Y por qué exige la ley este tema? Porque impone unas cargas restrictivas. Cuando se protege un bien de interés cultural o se define, impone cargas restrictivas en exagero a todos los demás ciudadanos. Y por ende es que se requiere que los ciudadanos participen, porque cuando usted define qué es un BIC en su área de influencia y en su área de cobertura, usted no puede hacer lo que quiera hacer en su propiedad, porque ante todo está el interés sagrado patrimonial de la defensa del patrimonio histórico, que ya no es la defensa del patrimonio de Cartagena, sino es la defensa del patrimonio de la humanidad. Es el que está en este tema. Y por eso hoy hay que decir que no hay PEN, y si se llegara a aprobar la resolución por parte de la ministra, después del visto bueno del señor alcalde, estaríamos ante ilegal, como muy bien lo planteó el concejal César Colón. Y además, porque estamos ante un acto ilegal, porque el decreto 763 del 2009 estableció un término máximo para la formulación de los PEN, especialmente de los bienes de interés cultural que, como el nuestro, devienen con anterioridad al año 92, y ese término máximo feneció el 5 de marzo del 2014. Pero revisemos la historia para seguir de alguna forma demostrando lo que estamos diciendo frente al tema de la ilegalidad de este proceso, en el caso de que se llegara a aprobar, que estoy casi convencido que después de la actitud de defensa de los intereses del patrimonio cultural de Cartagena y de la humanidad que ha hecho el Consejo de Cartagena, seguramente ese acto no se va a aprobar como estaba hasta el momento y como se quería decidir que se aprobaría en menos de un mes, al cual nos ha traído hoy este debate. En el año 2012, a raíz de la pretensión del Ministerio de Defensa de incorporar su lote de la base naval, le solicitó al Ministerio de Cultura que le dejara participar en el proceso de divulgación
de conocimiento y de articulación del denominado PEN. ¿Y sabe qué respondió el Ministerio de Cultura en ese momento? En respuesta a oficio del 17 de abril del 2012, dijo, el ministerio responde de la siguiente forma: oficios y reuniones con funcionarios de la Armada Nacional informándoles que la formulación concluyó y el proceso de socialización del PEN efectuado por la Administración Distrital de Cartagena, responsable de su formulación, se llevó conforme al decreto 763 del 2009 y con convocatorias abiertas y participativas, y se abrió el espacio para todos los actores de la sociedad civil, las diferentes entidades y diferentes afectados con el PEN. Es decir, la Armada intentó meterse en el proceso PEN en el 2012 y el Ministerio de Cultura le dijo, no señor, ya no puede seguir a incorporarse en este proceso porque se cerró. Lo que no se entiende entonces, honorables concejales, es con qué criterio técnico, con qué criterio supra de defensa de los derechos colectivos de la humanidad, la administración distrital volvió a reabrir el proceso de socialización, pero sin ningún miembro de la sociedad, como toda la mayoría de los actos que realiza esta administración, con el secretismo, con la clandestinidad y por la puerta trasera, intentando siempre con un criterio no de defensa de la gestión pública, sino dolorosamente un criterio de mercantilización de la ciudad. Y bajo ese criterio se abrió un escenario que hoy les ha salido muy mal debido a la declaración que planteó la secretaria de Planeación al decir que no hay DTS. Y si no hay DTS, pues indiscutiblemente no puede haber una resolución o preacto administrativo que tenga el visto bueno el señor alcalde para que el Ministerio de Cultura firme la resolución. Y claro, está demostrado absolutamente que aquí lo que ha intentado hacer la nación, con la connivencia de la administración distrital, es un bypass a la norma de ordenamiento territorial para no someter en este consejo el proceso del cambio del uso del suelo de la zona de la denominada base naval. Si ellos querían realizar un cambio de uso del suelo, tenían que acudir, como hacen todos los ciudadanos, a la definición inclusive de un plan parcial. Y ese plan parcial tenía que venir al Consejo Distrital de Cartagena. Y si la nación quiere hacer y urbanizar y quiere poner el concepto de sostenibilidad para pagar la carga de lo que implica trasladar la base naval a Tierra Bomba, que lo haga, pero que lo haga mediante los mecanismos que establece la democracia y lo que establece la legalidad, que es el plan parcial. Que presente el plan parcial al Consejo de Cartagena y que discuta solidariamente y democráticamente y transparente todos los intereses, no solamente de las personas que hacen parte de este consejo, sino también de la misma comunidad de Boca Grande, que se verá altamente afectada en este proceso. Y entonces entenderán los señores concejales, cuando aprueben o desaprueben el plan parcial, si sus decisiones tendrán responsabilidad política o no, y especialmente en plena campaña electoral. Entonces, este es el tema. Y quisieron evadir todo este procedimiento por una sencilla razón, para hacerle un bypass a la norma. Pero claro, en este proceso de bypassear la norma, de buscar la puerta falsa, de exigir la supuesta superioridad de las normas del PEN sobre las normas locales, resulta que hay un gran contrasentido. Resulta que hoy el PEN es más permisivo, señor presidente, que el plan de ordenamiento territorial, cuando la filosofía de la conservación de las normas de patrimonio es que se establece un plan especial de protección porque es más restrictivo que las normas generales. Y hoy este PEN es más permisivo desde el punto de vista de la contratación, desde el punto de vista de la definición urbanística, que el plan de ordenamiento territorial. Y claro, yo entiendo el miedo y el riesgo que decía nuestro querido concejal David Múnera, porque el PEN es una caja de Pandora,
Cuando la abrimos no sabemos qué hay ahí, pero yo sí les puedo decir algunas cosas que hemos logrado identificar, especialmente en este proceso de búsqueda de información, porque en la ciudad hay gente que conoce información y empieza a decir, no permitan que pase esto. Mire, ejemplo, doctor Cabrera, yo creo que usted lo tiene muy claro. Del listado de bienes de protección que establece el POT, misteriosamente desaparecen de la propuesta del PEN, honorable concejal, estos bienes. Casa del Mirador, casa del Marqués del Premio Real, casa donde murió Antonio Arévalo, cuartel de la Brigada de Artillería, iglesia y convento San Francisco y obra pía. ¿Qué quiere decir esto? Que esos bienes se encontraban inmersos en el plan de ordenamiento territorial y, oh misterio, desaparecen del mecanismo de protección especial del denominado hoy preproyecto del PEN. Pero además, estoy casi convencido que estamos hablando que también al incluir en el área de influencia Chambacú, estamos hablando de edificabilidad y alturas de 15 pisos. Y estamos también hablando de influencia también y cambios de altura en lo que tiene que ver con el pastelillo. Cosa que por demás había que preguntarle, concejal Américo Mendoza, al Ministerio de Cultura. Si el Ministerio de Cultura sacó una resolución, me recuerda, doctor Cabrera, del 2003, la que reglamenta, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿La 17 qué? 15-17, que me recuerda el doctor Cabrera, que defiende muy bien el patrimonio de los cartageneros. La resolución 1517 define un área de influencia de los bienes de interés cultural. Y ese área de influencia en el pastelillo, ¿sabe cuánto está? De 300 metros, mediante compás, o 200. 100 para uno y 100 para otros. Es decir, que si hacemos un compás en el pastelillo, un barrido, querido periodista Álvaro Anaya, no se entiende cómo el mismo ministerio otorgó una licencia, otorgó la habilidad para que construyeran el pastelillo con alturas de 10 pisos. No se entiende cuando la misma norma del ministerio dice que no pueden ser sino de acuerdo al área de 2 pisos. Es decir, aquí nos encontramos entonces ante una serie de cosas, claro, y una negociación de intereses. Yo cedo, tú cedes, tú no cedes, pero quien última está perdiendo aquí es la ciudad de Cartagena, donde se apruebe una situación como esta. Cartagena se está evidenciando un proceso parecido como el que han vivido otras ciudades del mundo. Hoy la defensa del patrimonio está siendo utilizada simplemente para el desarrollo mercantil y comercial, para la gentrificación, para el desplazamiento de los nativos como intentan hacer en Getsemaní, como ya lo han hecho permanentemente en el centro histórico de Cartagena. Y hoy, si se lograra aprobar esta denominada PEN, que lo que realmente es funesta, como bien lo planteó el concejal César Pion, estaríamos ante la posibilidad de ser sancionado inclusive por la UNESCO y perder nuestras condiciones de patrimonio histórico de la humanidad. Por eso, la petición que tiene que hacer el Consejo, y con muy respetuosamente le haría la propuesta al concejal Américo, es que hoy ese documento se encuentra, como establece el artículo 31 del decreto 763, es en la administración distrital quien tiene que formularlo como dice la ley, y es la administración distrital la que tiene que decir, no señor, ese documento no se va así, porque donde se vaya como va, inmediatamente es aprobado por la resolución. No es el ministerio, concejal, es la administración distrital la que tiene hoy en sus manos el balón en su campo, y eso hay que frenarlo inmediatamente para que no proceda en Cartagena una situación como en las demás ciudades, proceso de fachadización, que tenemos simplemente ciudades fachadas, y lo sabe muy bien nuestro amigo Camacho, fachadas, y atrás sucede todo lo que ha pasado con la irregularidad. El PEN como está hoy también, además de ser una caja Pandora, es una ventanilla siniestra de la legalización de las acciones